noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto nuestras plataformas de internet. Se acabó la especulación. El presidente de la República el día de hoy salió en un video en el que hace una declaración sobre su estado de salud. Ahí lo ve usted entero. No parece que haya tenido infarto ni cosa en esto que se le parezca. Dijo que tuvo un COVID, que se le complicó, que se le bajó la presión, que tuvo un vaído. Dice que no perdió el conocimiento, pero se desmayó. O sea, las dos cosas las dice en el video. Aprovechó para marcar jerarquía, diciendo aquí me querían atender los militares, pero yo les dije que quien manda soy yo. Y bueno, pues ya genio y figura hasta la sepultura. Aprovechó para ir por los, en este caso, recintos de Palacio y tratar de comparar pues parte de lo que ha sido la gestión, su gestión con la de Madero. Parte de lo que dijo el jefe del Estado. Decirles que estoy bien, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el presidente. No perdí el conocimiento, pero sí tuve un desmayo transitorio. Bueno, pues ahí está nuevamente. Como le decía, genio y figura. Es un video largo, habla también de la economía y otros temas más. Bueno, pues adiós CONACYT. Aprobaron los legisladores una ley de ciencia. La aprobaron solo con la mayoría de Morena. 200 diputados votaron en contra. CONACYT celebra la celebración del dictamen y la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ingeniería y la Mexicana de Ciencias expresan su rechazo a la Ley General de Ciencia y Tecnología aprobada hace unas horas por el Legislativo. También aprobaron otras cosas que tienen que ver con que el Tren Maya pasa a control militar, que el impuesto que pagan los extranjeros por venir a nuestro país también van al Tren Maya y por tanto a Sedena, y algunos puntos más que por supuesto analizaremos. Noche de albazos, 8 reformas y se termina el periodo ordinario de sesiones. Coca-Cola FEMSA reporta ataque cibernético. Ojo con ese tema. Se reúnen gobernadores con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. En un instante platicaremos con la gobernadora de Colima para que nos cuente cuáles fueron los temas que se abordaron. Hablaron de seguridad y también los programas sociales. El canciller Ebrard inaugura la Feria Aeroespacial allá en Santa Lucía. Cambio de gobierno en Colombia. Fíjese que Petro releva 7 de 18 ministros. Hoy platicaremos también de la cumbre que ha auspiciado el propio Petro sobre el caso de Venezuela. Mañana llega el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil. Viene una binacional México-Brasil. Xi Jinping y Zelensky hablan por primera vez. Creo que es interesante el dato. Habrá que analizar el comportamiento que se deriva de este primer encuentro. Biden recoge apoyos y dudas sobre su edad. Volveremos sobre el tema. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Tengo ya en el enlace a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Gobernadora, ¿cómo está? Me da gusto saludarla. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, Leonardo. El gusto es mío de saludarte a ti y a todo tu equipo y a todo el auditorio. Cuéntele al auditorio, hoy tuvieron reunión con el secretario de Gobernación. ¿Cuáles fueron los temas que comentaron? Sí, el día de hoy estuvimos en Palacio Nacional en una reunión que se nos había convocado ya desde la semana pasada. Se dio una revisión a la Estrategia Nacional de Seguridad y a la implementación de los programas sociales
en el país, en cada uno de nuestros estados, obviamente con esta lógica que desde el punto de vista de la Cuarta Transformación compartimos, de atender las causas que han originado también muchos de los temas en materia de seguridad en nuestro país. ¿Cómo fue la reunión? ¿Fue un intercambio de experiencias? Cuéntenos. Sí, básicamente revisamos, insisto, esta estrategia nacional. Tuvimos la oportunidad de convivir entre los diferentes gobernadoras, gobernadores y los delegados de programas para el desarrollo, en este compromiso también de trabajar de manera coordinada para poder lograr que la implementación de los programas sociales que lleguen realmente a todas las y los beneficiarios sea una realidad, y al mismo tiempo de cómo esto impacta en la estrategia de seguridad. ¿Qué, digamos, acuerdos nuevos hay o decidieron seguir más o menos con los temas que ya, las políticas que han sido desplegadas? Gobernadora. No, por supuesto que en materia de seguridad todos los días tenemos que estar revisando la estrategia, y más lo digo yo desde un estado como Colima. En términos de los programas sociales, a mí me da mucho gusto que hayamos logrado arrancar y que Colima fue uno de los estados que participó de este arranque en una estrategia para la prevención de adicciones, en la que tenemos que enfocarnos de manera conjunta con los diferentes sectores que se está llevando a cabo en secundarias y preparatorias públicas, con un temario específico para poder influir en nuestras y nuestros jóvenes sobre la importancia de evitar los riesgos del consumo de las drogas. Y por otra parte también, pues en esta tarea que ha llevado la Delegación de Programas para el Desarrollo en cada una de las entidades, que en este proceso de entregar tarjetas y de bancarizar a los beneficiarios, de pronto no todos los beneficiarios tienen las condiciones para ir a recoger su tarjeta, y cómo podemos hacer operativos y estrategias conjuntas para garantizar que este derecho que ya tienen adquirido puedan acceder al mismo y no por alguna dificultad para acudir a recibir su tarjeta donde recibirán su pensión, esto haga que ellos se queden fuera de este beneficio. ¿Qué está pasando en la capital de su estado, gobernadora? Veo que se ha deteriorado en este caso la percepción de inseguridad. En este caso, ¿cuál sería la explicación? ¿Cuál es su hipótesis? Sí, desafortunadamente hace aproximadamente un año, Colima ha estado en un índice complicado en términos de homicidios desde hace 10 años. El año pasado se registró la ruptura al interior de un cártel que generó una ola de violencia en la capital del estado, que en los primeros meses de este año ha tenido un importante en comparación con el año pasado. Sin embargo, no estamos todavía en un punto en el que podamos decir que estamos en un punto óptimo, que hemos logrado resolver este tema. Para nosotros ha sido fundamental el apoyo que hemos recibido por parte de las instituciones del Gobierno de México, pero también hemos insistido en hacer un llamado a los ayuntamientos de la zona metropolitana para que se sumen, para que se comprometan en esta obligación que les marca la Constitución de ser quienes aporten en esta prevención, ¿no?, de la comisión de delitos. Muy bien, pues gobernadora, le agradezco mucho el enlace que ha estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muchísimas gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte de nuevo, a ti y a todo tu equipo. Que tengan una bonita noche. Igualmente, la gobernadora de Colima, gobernadora constitucional de aquella entidad, hoy contándole a usted esta reunión. Dice la Academia de Ingeniería, la Mexicana de Ciencias y también la Academia de Medicina, que de manera sorprendente, sin honrar su compromiso con el diálogo y la apertura hacia la comunidad científica, hace unos días también recuerdo, esto lo agrego yo, la titular de CONACYT dejó plantado al rector y varios de los, digamos, más importantes funcionarios en materia de en la Universidad Nacional. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de nueva ley en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Esto ocurrió sin haber concluido los foros de Parlamento abierto convocados por la misma Cámara, y a pesar de que las academias y la comunidad científica han expresado múltiples preocupaciones en torno a este proyecto de ley. En particular son preocupantes, dice, las restricciones que este proyecto impone a la libertad de investigación en el país, la cual es indispensable para que la ciencia y tecnología sean palancas del desarrollo. Confiamos en que el Senado de la República, antes de someter la propuesta a votación, escuche los argumentos sustantivos del sector académico sobre las consecuencias negativas del proyecto de ley y rechace su contenido. México merece un marco legal en esta importante materia que garantice un mejor futuro a todas las personas. Reitero,
la Academia de Ingeniería, la Academia de Ciencias y la Academia de Medicina. Tiene pues lo suyo. CONACYT por su parte, pues faltaría más. La ley la hicieron ellos, celebra la aprobación del dictamen. Dice, la Cámara Baja realizó más de 250 modificaciones al texto original de la iniciativa, con el propósito de fortalecer la garantía del derecho humano a la ciencia. En el dictamen se precisa que el presupuesto federal que se destine a las humanidades, ciencias y las tecnologías no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior, en congruencia con el principio de progresividad y no regresión que contempla ya la iniciativa. Es que ya le dieron un bajón brutal y ahora, bueno, lo ponen como en ley, lo cual pues no garantiza absolutamente nada. Me lazo ahora con el doctor Martín Puchet. Él es un destacadísimo economista, ha estado en estos días muy pendientes del tema. Martín, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto. También un enorme gusto, hace tiempo que no te veía. Oye, pues sí, aprobaron efectivamente la ley, ya planteaba el posicionamiento de las academias. ¿Cuál es tu lectura de las implicaciones que tiene esta legislación, tal como la ha aprobado la Cámara de Diputados? Mira, en primer lugar, creo que el proceso fue muy apresurado y bastante deseado en muchos aspectos. Por ejemplo, me parece más relevante que no se respetó las sesiones del Parlamento abierto a las que las propias comisiones unidas se habían comprometido. Ahora bien, nosotros hemos intentado por muchos medios persuadir de los problemas que tenía la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y yo te diría que hay dos o tres cosas muy preocupantes. Una primera que tiene que ver estrictamente con cómo se enuncian muchos principios de política pública a partir de expresiones, conceptos, frases que no están definidas en ningún lado y que se supone que son elementos con los que se van a juzgar proyectos, trayectorias personales, concesión de becas, etc. Esto me parece que genera un clima de incertidumbre jurídica desde el propio texto de la ley. Te doy dos ejemplos. Por ejemplo, dice pluralidad y equidad sistémica, interculturalidad. Bueno, pues ya sabemos que son términos pesados que requerirían, por lo menos, se van a incluir en una ley, mínimamente una definición para saber a qué hacemos. Una segunda cuestión que yo pienso que es muy importante es que el mecanismo, digamos, general de gobernanza que está expuesto en la ley, si bien hay toda una reiteración sobre los principios, sobre el atenerse a una serie de libertades que están consagradas en la Constitución, el proceso de gobernanza es sumamente centralista, verticalista, sin ninguna participación que no sea aquella que la autoridad le conceda mediante invitación a personas que invitaría a algunos órganos. Esto realmente es sumamente preocupante. Y luego hay un problema que tiene que ver con todos los instrumentos que debiera tener la ley y su definición para poder generar las condiciones para que ese derecho sea efectivo, porque la Constitución mandata a que se haga, digamos, una ley que contenga fundamentalmente todo lo que se requiere para fomentar las actividades de ciencia, tecnología e innovación y para financiarlas. Y eso requiere, digamos, un diseño muy detallado, juicioso de cuáles son los instrumentos que se van a usar. Yeah. Oye, preguntarte si esperas algo del Senado a estas alturas podría resultar absolutamente retórico. La titular de CONACYT pues no habló con rectores, no ha hablado, en fin, no ha tenido la interlocución que se esperaba para una ley de esta magnitud, en la cual pues se está escribiendo, déjame decirlo de una manera muy, muy simple, el futuro del país, Martín. Sí, así es. Mira, yo espero que el Senado, que tiene, digamos, la denominación de la Cámara, digamos, alta a veces, actúe de manera menos apresurada, más meditativa en el sentido de incorporar algunas de las cosas que han estado circulando por parte de muchos grupos de la comunidad jurídica, por muchas instituciones académicas, por muchos colectivos
revise con detalle aspectos, en primer lugar, jurídicos, y en segundo lugar, desvía todo lo que tiene que ver con los derechos, por ejemplo, a la participación de las partes interesadas y de la ciudadanía en general, que revise con pulcritud, digamos, todo lo que tiene que ver con el aspecto instrumental. No estamos diciendo cosas demasiado alejadas, digamos, de lo que debiera ser una ley general, estas características. Pero bueno, está en la cancha del Senado. Está en la cancha del Senado. Martín, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. El doctor Puchet, un destacadísimo economista de la UNAM, hoy conversando con usted. Y está nuestro director de Innovación y Nuevos Negocios, Ricky Moreno, en el estudio. ¿Cómo estás? Doctor, gracias por recibirme. Buenas noches. Oye, ¿qué pasó con Coca-Cola FEMSA? ¿Un ciberataque? Un ciberataque, hay que usarlo como es hackeo. Los hackearon y a través de un comunicado dieron a conocer que efectivamente habían sido vulnerados y que lo estaban reportando al ser una bolsa, al ser una empresa que está en la Bolsa Mexicana de Valores. Primero lo hicieron por este salvoconducto. Ahora, aquí lo importante pensar es, este comunicado está francamente muy escueto, eso es la verdad, porque cuando hablamos de Coca-Cola FEMSA estamos también hablando de Oxxo. De los Oxxo. Exactamente. Oye, Ricky, por eso te llamé, digo, el asunto está lo suficientemente grave como para que venga. Oiga, y de ahí estaba viendo en las estadísticas de Oxxo, tienen este producto que es Spin. Tiene 2 millones de clientes de tarjetas de débito, de consumo y también de electrónico. Entonces, el hackeo no nos dice si fueron las redes sociales, es decir, si alguien se metió y mañana vamos a ver un tweet en Coca-Cola que diga toma Pepsi, o si de verdad sacaron muchísimas más información privilegiada, información bancaria, o vámonos a algo más sencillo. Oxxo es de los primeros que está vendiendo a través de WhatsApp. Su número, doctor, si usted ya le mandó al bot de Oxxo y pidió una cerveza, un refresco, unas papitas, también ya tienen su información. Entonces, hay que ver de qué tamaño es este problema. Vamos a ver qué está. Por el momento, Oxxo dice que ya está trabajando con especialistas. Me llama mucho la atención este término, pues ya son especialistas forenses para ver de todos los ámbitos cómo lo van a atacar. Y esta es la realidad. Entonces, no va a ser cosa sencilla para Oxxo, que estaba reportando ganancias este trimestre, obviamente para Coca-Cola FEMSA. Entonces, vamos a ver cómo lo manejan, doctor. Oye, pues inquietante, y sí hay que tener, digamos, presente eso. Te pregunto, así como los meteorólogos, si viene temporada de huracanes o están más fuertes que en otra época, he estado leyendo de ciberataques y hackeos a distintas dependencias gubernamentales. ¿Se están intensificando? ¿Son más duros o estamos ante un comportamiento regular, Ricky? Lo que yo creo, doctor, es que ya se están volviendo más mediáticos. Es decir, antes el ciberataque era para demostrar la vulnerabilidad de las empresas. Ahora la hacen como poner a las empresas como una especie de rehén, decir, tengo tu información y hay una posibilidad de que me pagas, ya sea para divulgarla, como fue los Guacalix, o va a ser para que veas tu vulnerabilidad, me pagas cierta cantidad y te devuelvo la información, ¿no? Un chantaje en toda la línea. Sí, una extorsión. A ver, esto siempre pasaba, existen cuando vivía Steve Jobs, siempre jugaban a eso, al gato y al ratón, él lo decía, llegaban, sacaban un producto, lo hackeaban y le demostraban que no funcionaba y volvían a la cancha de Apple para que les mejorara. Nada más que ahora ya lo están monetizando, ya se están haciendo más famosos y ya no necesitan más que sus propias redes, los hackers, para comunicar esto. Ahora, el tema con Coca-Cola FEMSA, como repito, es una especie, el Oxxo es especie centro de servicio, banco, después le da servicio a la comisión, le da servicio a todos los bancos, entonces se vuelve, lo que estamos viendo es una vulnerabilidad, pues poquito también del sistema bancario. ¿Qué pasa en México? Hay que, por supuesto, seguirlo. Finalmente, preguntarte, ¿quién es la autoridad? O sea, si yo digo, oiga, acaban de hackear esto, ¿en qué ventanilla me quejo? ¿Hay una ciberpolicía en este país? O sea, ¿quién llega al auxilio de esta? Tal como lo acaba de decir. Cada quien se rasca. No, tal como lo acaba de decir. Existe la ciberpolicía de la Guardia Nacional y luego también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos son los que atienden ellos. Entonces, es bien importante, a ver, doctor, tan solo si a usted le hackean el celular, lo más importante es que lo apague y no lo vuelva a prender. Por ejemplo, así, tan fácil. Y después de ahí, marcar 911 y lo llevan con la ciberpolicía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bien. Ricky, muchas gracias. Qué gusto. O sea, hágame un favor, salúdeme a Nat. Natalia, querida, en un momento vamos por Natalia, nuestra consentida Nat. Bueno, vamos contigo, Oscar Zúñiga, adelante.
Ante una carta que enviaron consejeros de Morena que radican en Estados Unidos a la dirigencia del partido pidiendo se les incluya en las encuestas para definir al candidato a la presidencia de la República, el canciller Marcelo Ebrard dijo que ve con simpatía su propuesta. Me parece muy sensato que ellos pidan participar. Siempre hemos dicho que son parte de la nación mexicana. Entonces, si se va a hacer por encuesta, ¿por qué no incluirlos también? Se me hace una exigencia razonable y que deberíamos de ver con simpatía y hacerlo factible. De manera que nuestras y nuestros connacionales, pues en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, todos los estados de la Unión Americana donde tenemos presencia importante, puedan participar y dar su opinión. Por otra parte, el responsable de la política exterior mexicana confirmó que el posponer la cumbre de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe en materia agroalimentaria fue por cuestiones de agenda de algunos mandatarios y porque el presidente de México se enfermó de COVID-19 y se propone que la reunión sea para el mes de junio. Ya teníamos algunos países diciéndonos, oigan, y no se podía hacer en otra fecha porque tengo, por ejemplo, el presidente Petro va a ir a Europa en esos días y así. Entonces estábamos en ese proceso. Y ya con esto del COVID me dijeron, pues entonces pásala a junio. Entonces les dijimos que no tendríamos inconveniente en moverla algunas semanas, pero pues la llevaremos a cabo. Nada más estoy viendo qué fecha les puede convenir a los diferentes presidentes. Es un poquito complejo organizar las agendas, pero espero que lo podamos lograr y en junio se lleve a cabo como estaba pensado. En cuanto a la reunión de los gobernadores de Morena con el presidente López Obrador, es una buena iniciativa, sobre todo porque el mandatario se recupera de salud. Con imágenes de Aldo Reyes, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Bueno, y seguimos con la información. Hoy tengo el gusto de recibir a Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, en el estudio. Bienvenida. Hola. Aquí a la orden. Oiga, Leonardo. pues empecemos por la percepción de inseguridad en su demarcación. Veo que ha tenido una mejoría estadísticamente relevante y le preguntaría, ¿qué está ocurriendo en Iztapalapa? Bueno, en Iztapalapa está ocurriendo una gran transformación con estrategias que nos han ayudado a que esas grandes desigualdades que tenemos en esta parte de la ciudad se vayan combatiendo, es decir, cultura, deporte, infraestructura, utopías, murales, en fin, ha hecho que las cosas vayan cambiando en Iztapalapa, la percepción de seguridad. Mire, hemos bajado más del 50% de incidencia delictiva. Estábamos en el 8º lugar de los 10 municipios con más violencia en el país. Hoy estamos en el número 39, pero esos son los datos, ¿no? Y te puedo hablar de homicidio, cómo ha bajado, en fin. Pero la percepción, pues también es cómo lo vive la gente. Entonces, hemos bajado, incluso en esa encuesta que acaba de hacer pública el INEGI, por primera vez preguntan qué opina sobre la confianza a sus gobernantes, ¿no? Y déjame decirte, Leonardo, que sacamos el 75% de la población confía en este caso en tu servidora, y estamos en el primer lugar de toda la ciudad. El segundo lugar de 75 pasa a 50 y tantos. ¿La continuidad del gobierno, usted fue reelecta, ayuda? Pues a que se consoliden las políticas públicas y no tenemos la reinvención cada 3 años. Es muy importante que en esta ocasión por primera vez se haya podido reelegir los que gobernamos en las alcaldías, y por supuesto que ayuda, porque puedes consolidar los proyectos, puedes desarrollarlos, concluirlos, avanzar, medir, mejorar. Entonces, sí ha ayudado mucho. Ha mejorado el espacio público, han iluminado calles, se ve mejor. El otro día se lo comenté al auditorio y me impresionó mucho. Yo fui a la UAM Iztapalapa y vi el parque que tienen perfectamente cuidado. Y veo que la gente respeta, ¿no? Cuando un espacio público es cuidado por la autoridad. Vi a la distancia un barco que iban a inaugurar en esos días, alcaldesa. Así es. Fíjate que pues Iztapalapa estaba llena de grafitis, teníamos de mucha oscuridad, y hoy hemos transformado. Tenemos 9,200 murales a lo largo y ancho de Iztapalapa. Somos la alcaldía con más murales de todo el mundo. Y tenemos murales hasta en las azoteas, porque hoy con el cablebús la población va
también viendo lo que acontece en las azoteas. Y acabamos de inaugurar el barco Utopía. Y algunos de ellos son francamente artísticos, ¿no? Claro, todos son, es hay arte. algunos que, hay unos que dicen uno, está bien que lo hayan hecho, pero hay unos francamente artísticos. Claro, ¿sí? Claro que sí. En verdad que es un trabajo de muralismo que ha demostrado cómo los artistas construyen tejido social con la comunidad, se decide qué tema es el que quiere la propia comunidad que aparezca en sus bardas, son las bardas de la gente. Mira, acabamos de inaugurar el barco Utopía, le pedimos a la jefa de gobierno, la invitamos. Es el acuario digital más grande de América Latina, lo tenemos aquí. Un acuario digital, es gratuito. Es maravilloso, creo que es de lo mejor que tenemos a nivel virtual. Y la gente habla con orgullo de los proyectos. Le decía lo de conservar bien los espacios públicos porque naturalmente yo no soy autoridad, entonces no arregló usted el parque para que yo fuera, pero lo vi impecable, ¿no? Sí, y todos la gente lo cuida. La gente está contenta, lo cuida y siempre está al tanto. Si una luminaria se funde, de estas luminarias de cerillo que son muy bonitas, inmediatamente habla y dice y está al pendiente con mucho cuidado. La gente hoy se siente orgullosa de que su principal avenida está sumamente iluminada. Mira, y que se dicen cosas bonitas de Iztapalapa. Iztapalapa, pues imagínate cómo que estábamos, no era frecuente, ¿no? La avenida más iluminada de toda la ciudad es la calzada Ermita Iztapalapa. Más que Reforma. Más que Reforma, más que Periférico Sur, más que todo. Y no a se las lo voy a pruebas discutir porque no me puedo. remito. No, si ahí las tiene. Oiga, esto de los murales sí está muy bonito, pero ve uno en la ciudad muros, bueno, más que muros, bardas, con Es Rosa Isela y esto lo demás. ¿Usted también va a tapizar su delegación diciendo, ¿está claro que es Clara o qué va a hacer? Pues mira, en Iztapalapa no es necesario. Ve cómo te doy el ejemplo de cómo salimos en encuestas, en consultas. Hasta ahorita todo lo que hemos hecho ha impactado en la ciudad. Lo que se hace en Iztapalapa transforma la ciudad e impacta. Así que más bien lo que tenemos que ver es cómo a lo mejor otros alcaldes ya han tapizado toda la ciudad, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy iba por la zona esta de Popotla y me encontré con que ya Ricardo Monreal también tiene su hashtag de... O sea, todo el mundo quiere sus bardas, Clara. Bueno, pues hasta ahorita nosotros todavía... Pinten murales mejor en vez de estar poniendo tanta barda. Te voy a comentar algo. Algunos vecinos de la demarcación Cuauhtémoc están desarrollando, retomando de Iztapalapa, el programa de Iztapalapa Mural, allá Cuauhtémoc Mural, y con murales están avanzando en ponerle por ahí la ruta es Clara, ¿no? Hasta los críticos del gobierno reconocen que ha tenido usted un gobierno exitoso. Incluso algún alcalde de oposición me decía, nos da miedo que sea Clara porque es la mejor posición. La gente reconoce ese trabajo. ¿Qué espera usted de su partido? ¿Que les diga que va a haber una interna, que se van a ir a encuestas? Pues vamos a esperar los tiempos. Ya sabemos cuál es el método que tiene el movimiento. Sabemos que son encuestas, que tenemos que dejar pasar la encuesta principal, que es la presidencial. Pero ¿cuál es el principal? Los que vivimos aquí, la jefa de gobierno nos interesa tanto como el presidente, ¿no? Por eso. O sea, ¿por qué tiene que ir a destiempo? Pues si la jefa de gobierno ya la tenemos en campaña. No es a destiempo, sino que generalmente lo que hace Morena es priorizar los niveles de gobierno y pues la presidencia de la República va a ser el momento que va a generar después de esa definición tan importante todo lo demás. Entonces, ¿Qué meses pararía usted que ocurriera esto? Pues yo creo que en el último trimestre de este año es cuando se van a tomar las decisiones. ¿Se abriría la convocatoria o se va a levantar la encuesta? No, hay un método. Se abre la convocatoria, en fin, todo eso va a pasar en el último trimestre. No sabemos con exactitud, vamos a esperar los tiempos, vamos a esperar Pero usted sí quiere ser jefa candidata. Bueno, pues sería algo muy importante y siempre es
siempre creo que hay que decirlo, la tarea de gobernar la ciudad sería de lo mejor que se puede hacer, transformar la ciudad. O sea, sí querría ser candidato. Sí, pero estaremos esperando todos los momentos. Bueno, pues yo espero y ya le indicaré después, Leonardo, cuando llegue el proceso. Te agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias. Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, hoy conversando con usted. Pausa, regresamos. Con la información, si usted nos acaba de sintonizar, esta tarde el presidente de la República subió ya a sus redes sociales un video en el cual explica su situación de salud. Más adelante lo retomaremos. Bueno, pues habló de la misma, dice que se le complicó el COVID, que se le bajó la presión, que tuvo un pequeño desmayo, dice, no perdí el conocimiento, pero sí tuve un desmayo, y aprovechó, pues en este caso, para hacer un recorrido por la forma en que lo trataron, es decir, le pusieron un suero, le subieron la presión, y pues ya lo tenemos ahí al jefe del Estado. Se acaba pues la especulación sobre el tema de su salud. Voy ahora hasta Colombia, donde han estado ocurriendo cosas importantes, la reunión esta cuyo anfitrión fue el presidente Petro, para tratar de impulsar el cambio político en Venezuela, y hoy me entero, bueno, de hecho vamos a enterarnos en voz de Yair Díaz, corresponsal de La Voz en Colombia, de un relevo pues muy importante en el rango ministerial. Entiendo, Yair, que son 7 ministros los que han sido relevados allá en Colombia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer saludarlos desde la ciudad de Bogotá. En efecto, son 7 ministros más otros funcionarios de la presidencia quienes hoy fueron revelados de su cargo. Todo empezó porque en el Congreso de aquí de Colombia se debaten varias propuestas de reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro, y una de ellas es la reforma a la salud, que ha generado polémica y que llevó a que Gustavo Petro terminara lo que habían llamado una coalición con 3 movimientos políticos que acompañaron su mandato. Pero a raíz de eso también se llevó entonces que el presidente Gustavo Petro solicitara la noche de ayer la renuncia protocolaria de todo su gabinete ministerial, tras la negativa de estos 3 partidos, les estoy hablando del partido de la U, liberal y conservador, de no apoyar su propuesta de reforma a la salud, que ha generado polémica. Entonces hay opiniones divididas. Hoy el presidente Gustavo Petro retira a 7 de sus 19 ministros, entre ellos la ministra de Salud, Carolina Corcho, entre ellos también el ministro de Hacienda, y sin duda es, digamos, la primera crisis, si se podría llamar así, como lo han llamado algunos sectores, es la primera crisis política desatada en este primer gobierno de izquierda que tiene Colombia por un proyecto oficialista de reformas que está presentando en el Congreso y que no está recibiendo el apoyo de estos partidos. Pero miren, otro dato importante es que esta es la segunda vez en menos de 9 meses de mandato de Gustavo Petro que hace cambios en su equipo de gobierno. Sí. En este caso son ministros pues relevantísimos, ¿no? Me decía Hacienda, me decía Salud, ¿y qué otros más? En efecto, entonces les estoy hablando que llega un nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, llega Jennifer Mojica, una nueva ministra de Agricultura, llega también Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior, llega Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud, Yesenia Olaya ahora es la nueva ministra de Ciencia, también a Mauricio Liscano en el Ministerio de las TIC, William Camargo en el Ministerio de Transporte, y también al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que lo cambió, pues llega Carlos Ramón González a ocupar este cargo. Son 8 miembros entonces de la presidencia. Por supuesto, de los 7 que ha sacado, pues muchos de ellos hacen parte de estos partidos de coalición que apoyaban al gobierno, pero que lo han apoyado desde el inicio, pero que no han podido llegar a acuerdos para estas reformas, sobre todo la de salud, que ha sido tan polémica y que no han pasado los debates en el Congreso. Recordemos que, bueno, Gustavo Petro y este gobierno ya ha presentado 4 reformas que están en debates en el Congreso. Les estoy hablando de la reforma a la salud, les estoy hablando de la reforma pensional, les estoy hablando de la reforma laboral y también la reforma a la educación. Entonces, bueno, es la primera crisis ministerial de las más grandes que se ha presentado, y una crisis política que en estos momentos pues tiene dividido al Congreso con el gobierno de Gustavo Petro. Muy bien, pues Yair Díaz, muy agradecido por el enlace. Un placer.
placer estar con ustedes. Feliz noche. Saludos. Bueno, pues ahí lo tienen. Veo la polémica sobre los temas, en este caso de salud. Ernesto Samper, que fue presidente de aquel país, decía, como decía López Michelsen, expresidente también de Colombia, vivir para ver. Ahora el Partido Liberal Gavidista defiende la privatización de la salud, mientras que el Partido Conservador busca una saludable fórmula de salud pública con un modelo mixto. Bueno, pues están debatiendo eso, lo que aquí en México fue pues un fracaso clamoroso, ¿no? Tuvimos un INSABI aprobado por la mayoría y la misma mayoría lo sepultó. Hay que reconocer que en México tenemos una actitud muy positiva, aún en la derrota. El gobierno, le preguntaba al secretario de Gobernación, oiga, esto del INSABI, no lo vean mal, estamos fortaleciendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, y uno dice, válgame Dios, hasta las derrotas se convierten en victoria en este nuestro país. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Buenas noches. Elementos de la Fiscalía General de la República prendieron a Jesús Óscar Navarro Garate, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocido como Segalmex, por su presunta responsabilidad en el desfalco de 142.440.000 pesos en agravio de dicho organismo. Le comento, doctor, que ya se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de este ex servidor público, quien es acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que el plazo vence el próximo lunes 1 de mayo a las 11 de la mañana, y bueno, pues las medidas cautelares que le decretó el impartidor de justicia fue prisión preventiva oficiosa. Navarro Garate asumió el cargo luego de la renuncia de René Gavira Segreste, y hoy contra quien, por cierto, existe un orden de aprehensión en la ficha roja emitida por el Interpol. El pasado 2 de abril, un juez federal vinculó a proceso a Fernando Irán Zurita Jiménez, quien presuntamente controlaba la empresa Servicios Integrales Cerreguín, la cual le entregó 7.840 toneladas de azúcar que fueron compradas por Segalmex, y a la fecha suman ya 11 personas vinculadas, ya precisamente con lo que se espera de Jesús Óscar Navarro. Bien, podríamos llegar a 12 vinculadas a procesos relacionadas con este caso. Doctor, el reporte. Te agradezco mucho el mismo. Le recuerdo que estamos hablando de un desfalco pues superior a los 12,000 millones de pesos. El otro día revisábamos esta encuesta que publicó Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad del caso Segalmex. No se enteraron el 75% de los compatriotas. Es increíble, ¿no? Que un caso en donde tienes un desfalco tan grande, o sea, son 15 años del INAI, 15 años del INAI, están tan preocupados por el dinero, un desfalco pues, en una empresa que se constituyó en esta administración y que la responsabilidad está ahí. Sorprende en este caso que haya este ánimo también de pues castigar a los culpables, todo hay que reconocerlo. Se ve que en la 4T si desvían para el partidazo, pues como que no les parece hasta bien, ¿no? Dicen lo de Delfina, no hombre, si no desviaba para ella vive en la misma casa, bueno, pues lo desviaba, pero en este caso se ve que en Segalmex, miren, se llenaron las alforjas que dio gusto, como en la oscura caverna del neoliberalismo. Raimundo Elizalde, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Le saludo con gusto. Nos encontramos en el estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, donde se presenta durante parte de esta madrugada un evento de inseguridad, mientras se realizaba una festividad, el 50 aniversario de la fundación de la colonia Tierra y Libertad de Monterrey, zona norte. Bueno, ahí se realizaba un baile colombiano, música colombiana, lamentablemente. Es territorio ahí tradicional del PT, ¿no? Así es. De hecho, esta festividad fue, coordinada por personal del Partido del Trabajo. ¿Ahí nació el PT, Raimundo? El Partido del Trabajo, hasta el momento desconozco si es que nació ahí. Sí hay fuentes que indican que habría nacido en esta parte de la ciudad de Monterrey, pero esta situación no está confirmada todavía. Oye, bueno, pues es parte de la historia. Sigue, por favor. Claro que sí, doctor, y es que se presenta este ataque armado. Al inicio se pensaba que era un grupo armado que llevó con rifles de asalto. No fue así, fue entre los mismos asistentes a este baile colombiano
quienes realizan los disparos contra Fuerza Civil, que reciben reporte de personas armadas. Llega al lugar y, bueno, son atacados a balazos. Ellos repelen la agresión y terminan con la vida en el lugar de uno de los presuntos delincuentes. Otro más termina sin vida minutos más tarde en un hospital. Al menos otras 4 personas terminan lesionadas. En este sitio, fuerte estruendo de las balas acabó con la música. Había varios escenarios y las imágenes que ya tenemos en las redes sociales de Radio Fórmula, se ve exactamente el lugar, cómo termina en el sitio, cientos de latas de cerveza, también botellas de vidrio, pero lo que resaltaba, como usted lo decía, son los banderines del Partido del Trabajo, quienes desmontaron rápidamente los escenarios para quitar evidencia que había ocurrido en este punto. Así que, bueno, lamentablemente sigue la investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Ya están investigando a los policías, su manera de actuar, ya que eran pocos policías los que asistieron al lugar y se expusieron. Afortunadamente salen ilesos. Hasta el momento, esto es la información que tenemos. No fue un ataque de un grupo criminal, fue un enfrentamiento entre Fuerza Civil y, bueno, estos presuntos delincuentes, doctor. Incluso en el lugar encuentran 2 armas de fuego. Ya. Muy bien, Raimundo, pues te agradezco mucho el reporte. Muy buenas noches. Y seguimos con la información. Había videos de una serie de protestas que hubo en la Iberoamericana. Por supuesto, profundizaremos en este tema. Hay un comunicado de rectoría sobre el asunto, pero bueno, una universidad que está, en este caso, celebrando sus 80 años. Me sorprendió el tono, ¿no?, de la protesta, porque decían la Ibero Humanista se ha vuelto elitista. Pues yo suponía que esta es una universidad de enorme prestigio en nuestro país, pues sí ligada a una determinada, digamos, no le diré elitista, pero sí una universidad de enorme prestigio, una universidad privada. Por tanto, esta idea de que la Ibero Humanista se ha vuelto elitista, me sorprendió la forma en que lo fraseaban. Es una comunidad pues muy activa, ¿no?, en términos de protesta. Ya recuerda usted el 132, recuerda usted la forma en que no dejaron entrar, por ejemplo, recuerdo a Mikel Arreola, que ahora está en el fútbol, no lo dejaban hablar, y bueno, era una universidad más proclive o mejor ambiente para la 4T, que bueno, finalmente en estos últimos tiempos ha venido cambiando también de opinión sobre la universidad en general, pero bueno, el grupos cercanos a ellos, la defensa de derechos humanos, ¿no?, el Padre Pro y muchos otros. Así es que bueno, me sorprendió la protesta de algunos estudiantes allá en la Ibero. Hoy fue conversación en la red, veía que se quejaban algunos de que el rector de la universidad tiene guardaespaldas en la universidad. Me cuesta creer que un rector se mueva con guardaespaldas en su comunidad y particularmente en su propio campus, pero bueno, es lo que están diciendo algunos de los comentarios en redes sociales. Habrá que profundizar y ver pues cuál es el fondo de la inconformidad, si se están retirando o no becas, en fin, habrá que escuchar a las partes con más profundidad. Gonzalo Santiago, te saludo. Doctor, muy buenas noches. Les saludo con gusto desde el municipio de Poza Rica. Le informo que el día de ayer por la noche, aproximadamente a las 10:30, mediante múltiples llamadas a los números de emergencia, se alertó a las autoridades policíacas sobre una que se ubica en la comunidad Zacate Colorado, perteneciente al municipio de Tihuatlán. Ahí se registró un ataque armado donde hasta el momento se tiene el reporte de cinco hombres y una mujer que fueron asesinados. Hasta el lugar arribaron el personal de Cruz Ámbar y para dar los primeros auxilios, pero ellos mismos confirmaron que ya estas 6 personas ya no contaban con signos vitales. Tras el asesinato de este múltiple homicidio al interior de este bar, los policías ministeriales tuvieron ya que efectuar las diligencias correspondientes y de esta manera ya iniciar con la carpeta de investigación, mientras que los peritos criminalistas se levantaron ya los indicios y los cuerpos se fueron trasladados hasta el servicio médico forense. La información que tenemos hasta el momento por parte de la autoridad, que es la Fiscalía General del Estado de Veracruz, es que continúan ya las investigaciones para dar con los presuntos responsables de este ataque armado que, como le menciono, se registró el día de ayer por la noche. Y no solamente sucedió ese día de ayer allí en el municipio de Tihuatlán, sino que durante esta mañana en Poza Rica se registró también otro ataque armado directamente hacia otro sujeto que viajaba a bordo de un automóvil. Llegaron las autoridades, pero esa persona ya no se encontraba en la unidad, sino que fue trasladada en hasta un hospital para poder ser atendido, doctor. Gracias, Gonzalo. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora el video que el presidente de la República subió a sus redes sociales, reportando que ya está, bueno, pues
en este caso en fase de recuperación. Se le oye ronco, pero se le oye entero. Él narra lo que ocurrió, finalmente pues desmiente a voceros que quedan mal parados, pero bueno, se ve que tampoco tendrá demasiada importancia decir una cosa y después resulta que es otra, y entonces quejarse de que es que hubo especulación. Pues cómo no iba a haber especulación si hoy el presidente 72 horas después ya nos cuenta lo que ocurrió, evitándole en este caso a los funcionarios de segundo rango tener que hacer el papelón, ¿no? De tratar de ir diciendo, oiga, sí, se desbata. En fin, ya recuerda usted toda la historia. Estoy hablando del coordinador de comunicación social e información que se dio también en la mañanera. No quiso decir, Javier May, que estaba ahí, qué es lo que le había ocurrido al presidente, pero hoy nos lo contó él directamente, el jefe del Estado. Importante decirles que estoy bien. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio. Bueno, pues ahí está lo que dijo el jefe del Estado, incluso con esta pequeña contradicción, pero bueno, lo dejamos por supuesto ahí, afortunadamente está bien. También el embajador de la Unión Europea, Gauthier Mignon, subió a sus redes sociales un video en el cual precisa algunas informaciones que han sido divulgadas por la embajada rusa. Esto dijo. Amigas y amigos mexicanos, muy buenos días. El día de ayer, en reacción a unas declaraciones que hice sobre la invasión rusa a Ucrania, la Embajada de Rusia en México salió con un tuit que hace parte de la campaña de desinformación a la cual se libra el gobierno ruso constantemente. Y quiero recordar algunos hechos. En 20 años, Rusia ha invadido 2 veces a Ucrania, ha invadido a Georgia, ha fomentado el separatismo no solamente en esos países, sino también en Moldavia, ha apoyado la dictadura bielorrusa para reprimir las manifestaciones democráticas. Y es por este permanente comportamiento agresivo y también por el trauma de la dominación soviética que varios países de Europa Central y Oriental han solicitado su entrada en la OTAN. No es la OTAN que quiso extenderse, fue una reacción a la amenaza rusa. Y entre esos países estaba Ucrania, pero esa solicitud de entrada a la OTAN no fue admitida. ¿Cuántas veces en esos 20 años ha sido invadido el territorio ruso o se ha fomentado inestabilidad en ese territorio? Ninguna. La verdad es que la Unión Europea durante esos 20 años ha tendido la mano a Rusia una y otra vez, porque pensamos que el hecho de crear interdependencia económica, energética con Rusia podía llevar a este país a una actitud más cooperativa. Pero no fue así. La única respuesta que recibimos fue desprecio, agresividad y finalmente esa invasión brutal e ilegal a Ucrania con crímenes atroces pisoteando el derecho internacional humanitario. Pues eso dijo el embajador Mignon el día de hoy. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, le agradezco su compañía. Siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.